7 de la mañana, 55 minutos. Bueno, lo charlábamos más temprano, este rechazo histórico que ha realizado el pueblo de Chile. Para muchos una sorpresa, incluidos nosotros, porque teniendo en cuenta lo que se planteaba, lo que se iba analizando, hacemos referencia al plebiscito, porque Chile ha rechazado la nueva constitución, principalmente algunos puntos que parecían claves de esta nueva historia de Chile. En línea está con nosotros Eduardo Díaz, periodista en Chile. Eduardo, buen día, ¿cómo estás? De este lado Sergio y Pablo, un placer. Un gusto estar en contacto con usted y con toda la audiencia de San Luis. ¿Cómo va, Eduardo? ¿Todo tranquilo? Muy bien, muchas gracias, muy bien. Un poco sorprendido, no tanto por el resultado, sí, por lo que pasó, por lo que se venía oyendo, por lo que se veía, y por un dato muy particular que muchos no los han tomado en cuenta. Ajá. El 70% de los chilenos en el día de ayer fue a votar por lo que le dijeron y no por lo que leyeron. Este es un dato muy importante y yo veía anoche los noticieros, la seguidilla, de los distintos canales televisivos y que ninguno hizo hincapié en eso. Yo lo estoy haciendo porque me llamó mucho la atención. Si el 70% no sabía lo que votábamos, somos unos rehenes de... Me queda la incógnita. Eduardo, pero bueno, la sorpresa está... Sí. Sí. No, te estoy escuchando atentamente. Sergio te habla, ¿cómo va? Bueno, digo, ¿qué falló? ¿Falló la comunicación? ¿Falló el mensaje? ¿Falló...? Bueno, ¿qué falló? hay muchos temas que fallan, empezando por los constituyentes. Hubo unos desacuerdos, gente que no cumplió con sus deberes, como por ejemplo el convencional Bade, que él hizo su campaña para llegar a ser constituyente, que padecía una enfermedad crónica y prácticamente que tenía cáncer, y resultó ser que fue descubierto en los primeros días de las reuniones de convencional de que él no tenía ninguna enfermedad, que estaba sano, que bueno, sano entre comillas, tenía algunos otros problemas psicológicos, creo yo, porque todavía nunca se supo el por qué hizo la campaña, y lo voy a decir grotescamente, disfrazado de enfermo. Y así hizo su campaña, así llegó. Bueno, empezando por ese tema, que a lo mejor es poco, pero fue algo clave. Y después, la mala comunicación que tenía la convención hacia la ciudadanía fue también uno de los hechos. Y esto complementó con la llegada del presidente Gabriel Boric, y con un gabinete totalmente joven, que también tuvo muchos desaciertos. Falta de experiencia, decís vos. Muchos desaciertos y mucha falta de experiencia. Muchos decían, le faltan canas a la conducción del gobierno de Gabriel Boric. Y bueno, todas esas cosas, pequeñas, grandes cosas, han influido en la sociedad. Y yo sigo insistiendo y lamento que mucha gente no haya leído qué es lo que fue a votar. Yo me tomé el trabajo de leer las 384 artículos y tenía mis reparos con algunas cuestiones, pero en general estaba de acuerdo. Pero bueno, Eduardo, no todos han hecho lo mismo. Sí. En algunos puntos, en algunos portales, para ser correcto, se plantea de que ha sido un voto castigo para con Boric y su comando. ¿Esto es así? Sí. Y si es así, ¿un castigo contra qué o un castigo a qué? Un castigo, vuelvo a insistir en lo que decía recién, a la falta de experiencia en su conducción. Tuvo muchos hierros, algunos ministros del gabinete Boric. Volvemos a lo mismo que decía recién, creo que era Sergio, que decía la inexperiencia. Todo eso constituyó a que la gente se volcara a votar eso, en contra de... no logró solucionar los problemas del norte del país, donde el ingreso diario de ciudadanos extranjeros indocumentados, ilegales, sigue existiendo igual que cuando estaba el gobierno de Piñera. En el sur, la macro zona sur, donde está el conflicto con las comunidades aborígenes, especialmente con los mapuche, sigue existiendo y casi se agravó
en un porcentaje bastante importante. O sea, los puntos claves no lo pudo solucionar el gobierno, y después, bueno, la parte económica, yo creo que eso es una cuestión que yo lo dejaría un poquito de lado, porque no es solamente en Chile que está mal, sino que es un mal de todo el mundo en consecuencia de la pandemia. Bueno, las economías se han deteriorado en todo el mundo, y eso también ha influido en parte el descreimiento de Gabriel Boric, y bueno, y a consecuencia de todo eso el castigo en estas elecciones, y acá que a partir de hoy se inscribe un nuevo capítulo, y hay que esperar qué es lo que se puede solucionar y cómo se va a continuar para poder llegar a la nueva Constitución. Bueno, había puntos importantes que tenían que ver con la salud, la accesibilidad, con la educación, digo, todos esos puntos me parece que, bueno, ya está, me parece que van a tener que rever y barajar, dar de nuevo y ver cómo va a replantear su política de Estado de ahora en más, Boric, ¿no? Sí, yo te digo que acá, bueno, voy a hacer un punto, que es una cuestión que de mi parecer, la derecha, o quien apoyó o hizo a que esto llegara al rechazo de esta Constitución, utilizó también mucho su buena comunicación en el mal sentido de la palabra, porque yo he visto y tengo algunas grabaciones con respecto a de cómo se informaba de lo que decía la Constitución, y yo leía punto en especial, y te voy a hacer uno muy particular, que es donde la derecha está diciendo, o estuvo diciendo, de que a la Constitución todos los ciudadanos de Chile no íbamos a ser propietarios de nuestras viviendas. Vivimos en Chile. Claro, quedó ese íbamos a ser discurso. propietarios de nuestras viviendas. Es un punto totalmente que no existe. Lo busqué en la Constitución, no existe. En ningún lado dice que todos los ciudadanos de la Eduardo, vivienda, o los ciudadanos que reciban subsidio en el Estado, las viviendas van a ser del Estado y no de quien los recibe los subsidios. Entonces, esas cosas que mal informaron desde un sector y que no se supieron revertir del otro sector, influyeron en la decisión de este domingo. Eduardo, respecto a esta situación, a ver, entonces, claramente la autocrítica tal vez que deberá hacer Boric junto a su equipo es: no supimos explicar el mensaje, no pudimos dar a conocer qué es lo que invitábamos a los chilenos y a las chilenas a votar, y quedó esta desinformación que se encargó de difundir la derecha. Exactamente, ese es uno de los puntos clave que tiene que rever. Ya en anoche, cuando hizo uso de la palabra el presidente en cadena nacional, hizo una autocrítica, quizás no tan profunda, fue 20 para las 10, o a las 10 de la noche, hora de acá de Chile, y ahí hizo una crítica, llamó a toda la oposición, a todos los presidentes de los partidos, a trabajar a partir de hoy, dentro de una hora de ustedes, acá son las 7 y algunos minutos, a las 8, convocados los dos presidentes y la conducción de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para comenzar a trabajar de cómo va a seguir esta nueva Constitución, que se tiene que confirmar sí o sí, porque el plebiscito de ingreso, la ciudadanía dijo sí, queremos una Constitución. Bueno, ahora tienen que buscar la forma, se van a invitar a los partidos políticos, y un caso también un poco llamativo, que ya anoche cuando escuchó que convocaba a todas las fuerzas políticas para buscar una solución y un... A ver, te perdimos ahí, perdimos, Eduardo. ¿Sí? ¿Hola? Ahí, ahora sí, ahora te escuchamos. Anoche, cuando se anunció que iban a invitar a todos los partidos políticos para buscar una forma de confeccionar la Constitución, llámese presbiterio, llámese senadores y diputados, comisiones especiales, bueno, también la nueva Constitución se tiene que hacer, sí o sí, porque el pueblo lo pidió en su momento,
el partido del sector de Piñera, para decirlo más claro, Renovación Nacional, ya anunció que no va a participar. Bien. Y esto lo vinieron pidiendo, de que había que convocar a toda la sociedad, había que convocar a todo el arco político hasta el jueves, que era el último día que estaban pidiendo de que se hiciera una especie de cónclave de todos los partidos. Y de Renovación Nacional, que fue uno de los principales partidos que estuvo por el rechazo, hoy ya está diciendo que no va a participar. Bueno, parece... Uno por ahí se siente y no entiende cómo es la historia, cómo pasa, por dónde pasa la historia. Ya la historia dijo que no, el pueblo le dijo que no, Constitución. ¿Puede haber sido perfectible? Sí, podría haber sido perfectible. Bueno, ¿cuáles son los parámetros de ahora en más? Yo creo que en las próximas horas se van a empezar a delinear qué es lo que va a ocurrir. Ya se sabe que 13 dejarían su cargo en el día de hoy. Sí. Ellos son los principales. Carson, así, de nuestra... No, Eduardo, te perdemos, Eduardo, no te escuchamos absolutamente nada, Eduardo. A ver si la última parte no te escuchamos absolutamente nada. No sé si vos nos estás tomando bien. Sí, yo lo tomo 5/5. Eduardo, ¿vos nos escuchás ahí? Hola. A ver, ahí probemos ahí, por favor. ¿Hola? Sí, ahí está, ahora sí. ¿Nos decías la última parte? Bueno, le estaba diciendo que, ya se sabe que 7 de los 14 ministros dejarían su cargo en el día de hoy. O en la noche de ayer ya aparentemente habían presentado la renuncia la ministra Fischer y George Jackson, que eran derechas del presidente, y bueno, ellos dos ya estarían prácticamente tildados como que se van del gabinete, y quedarían otros 5 a confirmar, que serían los más fundamentales del gabinete político del actual presidente, y que sería uno de los puntapiés iniciales para poder encaminar nuevamente toda esta situación política que está viviendo Chile. Bueno, estaremos atentos, seguramente vamos a volver a convocarte y charlar contigo de cómo sigue la situación allí en Chile. En algunos casos de acciones o accionar muy similares a las de Argentina, lo que tiene que ver con la derecha, el oficialismo y la derecha, pero bueno, estaremos atentos a la situación de Chile también. Sí, seguramente esto es, aparte que es novedad nacional, es novedad mundial, han sido seguidos por distintos medios de todo el mundo, así que esto va a seguir y seguramente en los próximos días, no más de 10 días, esto va a tener novedades importantes de cómo va a continuar la nueva Constitución o cómo se va a confeccionar la nueva Constitución. Gracias, Eduardo, hasta la próxima, buena jornada. Un abrazo para todos, un gusto de haberte en contacto y saludos para toda la gente de San Luis. Chau, chau. Eduardo Díaz, presidente en Chile, charlando con nosotros. 24 horas.